Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo directo. Después de muchísimo tiempo, yo creo que por lo menos sus 6 meses o 8 meses que no hacía un directo. Saludo a Emperador que me está hablando ahí en el chat y me pregunta si voy a abrir el COP. Y no, porque no tengo actualizada la suscripción a PS Plus, así que no puedo jugar en línea con otros jugadores. Yo creo que prontamente voy a suscribirme de nuevo. Es que la verdad es que no la estaba utilizando, así que por eso no he renovado la suscripción. Estamos en Amur, ese fue el juego ganador, era obvio, era más que obvio que todos iban a votar por el No Runner, pero había que preguntar. Siempre hay alguien que a lo mejor opina distinto. Tuvieron votaciones Construction Simulator y también hubo por ahí una votación por On The Road. Me sorprendió bastante que votara por On The Road porque es un juego que en realidad desde que salió ha mejorado harto, pero aún sigue sin convencer así como al 100%. Fernbus no tuvo ninguna votación por lo que vi. Fernbus sí que va bien en comparación a On The Road, años luz. Así que estamos en Amur, fase 4 en la serie paralela que estoy haciendo, ¿cierto? A la fase 13, que es la novedad, pero no quise perdón, hacer directo de la fase 13 porque como voy grabando cada trabajo no me conviene hacer directo. Pero en Amor, ya una fase antigua, conocida, y ahí después, cuando ya el directo esté almacenado en YouTube, lo voy a colocar en los comentarios ahí todos los encargos que alcancemos a hacer. No creo que sean muchos porque Amur requiere mucho tiempo, se pierde harto tiempo y como todos saben es un mapa bastante complejo, difícil de jugar, hay que ser bien estratégico en realidad para tratar de no pasar problemas. Por lo menos ahora tenemos camiones que han salido en las fases posteriores, como el Kenworth 963, que lo tengo aquí, ¿cierto? El Plat, que es de la fase 13, que ayudan bastante en comparación a los camiones que teníamos en la altura de la fase 4. Que lo mejor que había era el SIG 605R, es el camión emblema de esta fase 4 y todavía no lo consigo, está en Cosmodromo, pero ahí en una de esas capaz que lo consigamos ahora. Bueno, perdona que corté un poquito el audio, ando medio complicado la garganta, acá ha estado súper malo el tiempo, ha llovido bastante y el frío que hay se lo encargo, así que andamos medio delicaditos. Ayer me mojé bastante yendo al trabajo, me mojé hasta la rodilla, con decirle, así que no es muy raro que me resfríe. Vamos a hacer un puente de tronco, por eso tengo el plata aquí, incluso está grabado el episodio. No alcancé a ir a entregarlo. Es un encargo que está aquí cruzando de Río Urska a Cosmodromo. Es un puente de tronco que está aquí. Es bastante primordial hacerlo porque nos va a facilitar el tránsito por esta zona para poder llegar al taller y después todos los traslados que hay que hacer. De verdad que va a ser importante ese umbral. En ese video alcancé a habilitar un observatorio que está por aquí. Aquí está, con el Tatarín. Pero también me complicó el poder pasar por este lado, porque aquí hay una avalancha, hay un bloqueo del camino, así que también hay que habilitarlo para poder ya cruzar a este otro lado del mapa Cosmodromo y descubrir estos dos observatorios de este lado, y por acá tenemos dos más. Lo principal es
reparar, ¿cierto? Construir este puente de tronco y voy a tratar de hacer este encargo también que avalancha para poder irme por este camino que está aquí. Algo se alcanza a ver ahí, porque ese camino es el que me va a servir para llegar hasta el almacén de la ciudad, que este que está aquí, donde necesito conseguir un contenedor o carga enorme, como le llama aquí el juego, que es lo que hay que entregar en este contrato que está activado ahí, que se llama Atmósfera Eléctrica. Ahí, como ven, nos pide una carga enorme. Es del mapa Río Urska, así que necesito poder conseguir ese contenedor, y la verdad es que es la única parte al momento donde se puede conseguir. En Río Urska no hay en ninguna parte donde conseguir contenedores. Saludos Johnny Martínez, gracias por pasarte. Emperador, volvió el amigo ahí, gracias. Entonces, estamos en el Plat. eh, ya lo reposté porque me había quedado sin combustible también. Así que el Plat todavía no le consigo el mejor motor porque tengo que ir al mapa eh, de Almaty para poder conseguir el mejor motor de este camión. Porque debo decir que igual se ha complicado bastante aquí en esta región, para que vean la dificultad, porque este camión igual es poderoso, pero tiene sus falencias por ahí. Creo que tiene falta de potencia, al igual que el Kenworth 963 en algunas situaciones, pero igual es un buen camión en general. Últimamente el juego está trayendo hartos camiones grandotes, cosa de ver, ¿cierto? El Kenworth 963, este mismo el Plat, el Six, el 612 Mastodon, que también es gigante. Pero bueno, ese es un DLC de pago, no es un camión que se consiga en una fase. Vamos a tratar de pasar por aquí, que es bastante complicado, pero es la mejor alternativa en realidad para poder salir al camino. José Díaz, salud amigo. Sí, como dice ahí Emperador, es lo mismo que estaba hablando, ¿cierto? De camiones que parecen fuertes, pero en realidad tienen sus debilidades, así que ahí se me enganchó el remolque en las piedras, parece. Este remolque es mod, no es un remolque que sea el juego base. Es del Login Trailer Pack, creo que se llama. Siempre confundo los nombres porque tengo otro mod de remolques también, que es el Pack Trailer, que también tiene remolque de troncos, pero no permite como este, que yo puedo llevar 2 troncos medianos en el remolque más los 3 que tengo, o sea, los 3 en total en realidad que tengo en el camión. ¿Por qué? Voy a mostrar el tiro porque como no está activado el encargo no voy a poder verlo. Cruce de tronco. Cruce de troncos. Hay que entregar 3 troncos medianos para un pequeño puente que hay ahí, así que es harta carga para tan pequeño puente. No sé si leí el encargo en el video anterior, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice: no me quiero ni imaginar cómo acabaría nuestra carga si intentases cruzar ese paso. Si me trae unos cuantos troncos, haré que alguien lo arregle para que puedas pasar. Entrega el cruce de tronco, 3 cargas de troncos medianos. Troncos medianos que solamente se pueden conseguir hasta el momento aquí en la estación maderera, aquí en Río Urska. Muy difícil llegar al lugar, hay que también tener harta paciencia y con un buen camión. Acaba de unirse ahí al chat el gran Pepito el Grillo. Gracias amigo por pasarte. Gracias amigo. Y en la fase 9 los recursos si alcanza para. Sí, si alcanza para terminar la fase. En todas las fases sobran los recursos. A menos que los perdamos, ¿cierto? Se nos caiga la carga o la eliminemos por error. Pero hasta el momento de todas las fases que he jugado, las 13 ya, ¿cierto? En ninguna ha habido falta de recursos.
Bueno, y a veces sí hay cargas que son que aparecen solamente con los trabajos. Esas, si reinicia el encargo o el contrato va a volverte a aparecer la carga, así que también tiene solución, no digamos que está todo perdido. Seguimos entonces con el plan. Vamos a bordear aquí este pequeño riachuelo que hay aquí, con mucho cuidado, para subir aquí, que este es mi camino inventado, pero créanme que es una buena opción comparado con los caminos del juego, o sea, del mapa en realidad, porque la dificultad aquí en Amur es 100%. Aprovechando la instancia, para los que no sepan, hice un canal de Discord. Me costó tomar la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque igual requiere harto tiempo, harta atención. Hay que estar pendiente, ¿cierto? La gente que va escribiendo, haciendo consultas. Al momento no han habido muchas consultas, pero sí se han ido uniendo. Ya van 12, creo, 12 miembros. Y ahí estamos compartiendo imágenes y saludando a la gente nueva que va llegando. De a poquito va a ir, espero vaya creciendo, así como el Instagram que hice del canal ya tiene alrededor de 550, creo, por ahí, de suscriptores del Instagram. Ahí voy subiendo imágenes que son en realidad las portadas que yo coloco en los videos en YouTube. Así que de a poquito también ha ido creciendo, se ha ido notando el incremento de la gente que va llegando. Aquí voy pasando por este lado, porque ese arbolito que está ahí a mi derecha es un árbol maldito. Con eso se los digo todo, porque tiene una rama ahí que cualquier cualquier añadido alto, como en el caso de este tronco, queda enganchado ahí en la rama y no se suelta ni a palo, literalmente. Eh, Esperado me pregunte si este es el mapa más difícil de todo el juego. Sí, a ver, de las 13 fases, este es el último difícil que hubo. Bueno, la fase 8 que es la de las granjas, ¿cierto? Los tractores. Igual no es difícil, pero sí tiene la dificultad que es larga. Tiene harto trabajo, sobre todo con las patatas. Pero en cuanto a dificultad, donde aquí demostramos, ¿cierto? La destreza con los camiones y los exploradores, este yo creo que es el último mapa difícil después de eh, Península de Kola, que es el que le hace la pelea a este mapa en cuanto a dificultad. A trabajo no, porque Amur tiene 4 mapas y Península de Kola tiene 2 solamente. Pero aquí, la verdad que el mapa Northern X es el difícil de esta región, porque los caminos son ultra difíciles, hay mucho hielo y el traslado de las partes del cohete se complican bastante, sobre todo cuando quiero buscar el fuselaje más o menos grande del cohete que está en ese mapa Northern X, que hay que traerlo con un camión pesado. Él usa el remolque de 8 espacios, ese remolque es bastante largo y la verdad es que se cuesta bastante girar, sobre todo en lugares estrechos, así que de verdad que ahí sí que van a tener que tener mucha paciencia los que no han jugado en esta fase. Mucha paciencia para poder trasladar ese enorme remolque con el fuselaje que diría yo que es como el 80% del cohete. Sí, Pepito, me di cuenta que te saltaste a Amur, porque te vi jugando Dawn, ahora estás en Maine y Amur te lo saltaste. Pero lo puedes dejar al último, el broche de oro. De verdad que esta región sirve para hacerlo como broche de oro.
Yo, bueno, les comenté que tomé la decisión de hacer de nuevo este mapa porque en su momento lo jugué, pero el canal no estaba como muy activo en ese momento, no, ni siquiera subía mucho material y nunca grabé en realidad eh, todo lo que hacía. Entonces, como es una región tan difícil y puedo yo con mis videos ayudar a otros jugadores a que tomen decisiones en cuanto a los caminos, si van a utilizar algunos mods, también, por ejemplo, este mod de los remolques de tronco se los recomiendo totalmente para utilizarlo aquí en esta región, al igual que el mod de los remolques del back trailer que tienen de remolque, semi remolque de 6 espacios, así que ayudan un montón para poder avanzar un poco más rápido porque los remolques del juego aquí se hacen poco, de verdad que se hacen poco y aparte que no son los mejores tampoco. Los remolques pequeños de espacio son bastante malitos en general, muy inestables. Entonces los remolques mod, aparte de que los que tengo instalados se parecen mucho a los remolques del juego, son remolques que se siente bastante el peso al ir remolcándolo y los movimientos que tienen de suspensión y todo eso son bastante realistas, más que los remolques del juego que son a veces como medio falsos los movimientos que tienen y son muy livianos. Así que bueno, yo creo que varios me entenderán porque hay varios remolques del juego original que dejan bastante que desear comparado con el trabajo que hacen algunos modders ahí que le ponen un poquito más de ganita al diseño y a la física de los remolques. Me imagino, Pepito, me imagino que esa situación de, claro, uno sale un poquito ahí de la, no es que salga, yo creo que más uno entra en una burbuja. Javier, Gen- Javier Gentil, saludos amigo, bienvenido, no te había leído, perdón. Me decía que 80% necesitaba salir de tanto blanco. Sí, la verdad es que en algún momento sí aburre jugar tanto blanco en la nieve, pero créanme que yo por lo menos lo extrañaba después de tantas fases de las últimas que han salido, que son todos mapas de verano, casi le llaman a los mapas que no tienen nieve, y volver a un mapa de invierno creo que me ha devuelto el encanto al 100% del juego. El juego a mí me encanta como sea, pero creo que estábamos como en un 90, faltaba un 10%, ay, faltaba un 10% y créanme que Amura ahora me lo ha devuelto. Voy a tener que bajar lentito aquí porque se fijaron que el plat al frenar muy brusco se levanta. Un detalle malo, malo en realidad porque no debería levantarse así cuando uno frena de golpe. Casi ya me veía volcado ahí. Y no es muy buen lugar este para volcarse. Ahora ya estamos cerca en realidad de cumplir el encargo porque aquí ya estamos cerca del umbral y el puente está al otro lado, sí. Pepito me dice, yo salí escarmentado de Imandra, de hecho dejé de jugarlo. Sí, es lo que estábamos hablando. Sí, como dice ahí José Díaz, esta fase es entretenida, pero hay que tener paciencia y tratar de no volverse loco, ni hacer cosas poco locas, porque aquí la decisión de hacer cosas locas se paga caro. Oye, a todo esto lo que le estaba diciendo del canal de Discord, ahí en la portada del canal, donde está el mensaje de bienvenida, abajito les va a aparecer el link de invitación. Ese link tiene una duración, pero
todavía no se cumplen los 7 días, así que ya ahí cuando se haya que renovarlo lo voy a cambiar. Pero cuando quieran se pueden unir, no es obligación, tampoco no tiene ningún costo. Así que es más que nada para que compartan ahí y como siempre me preguntan si voy a jugar en cooperativo o no, como les decía, no tengo la suscripción de PS Plus activada, así que no puedo jugar en online. Pero ahí pueden coordinarse con otros jugadores y armar salas, incluso hice unos canales de voz, así que también ahí va que si tienen el Discord instalado en las consolas, pueden activar canales de audio. Si es que están jugando, por ejemplo, uno en PlayStation y otro en Xbox, pueden hacer ahí un canal de audio. José Luis González Fernández, bienvenido amigo, me dice hola Carlos y hola chavales, espero que mi mujer me siga, que siga aguantando. Repito, nunca es tarde para volver amigo, así que si tienes la fase ya, pues cosa de jugarla cuando uno tenga el ánimo. Oye, a todo esto iba a repostar y nunca reposté. Voy a repostar porque este camión es un traga combustible. Aparte que habrán dado cuenta que como no tengo el mejor motor, igual es un poco lento. Aunque con el motor mejorado también, no digamos que es un avión, pero sí se nota un poquito lo que es un aumento de potencia. Este remolque mod de los troncos también tiene la opción de bloquearle la dirección. El, la lanza, ¿cierto? Se puede bloquear, así que para retroceder se hace más fácil, pero aquí tomé mejor la decisión de desacoplarlo. Y llegamos al umbral a Cosmodromo, así que cruzamos. Llegamos entonces aquí a Cosmodromo, todo blanco, totalmente blanco. Y aquí está el famoso puente. De verdad que si no vienen a explorar con el Tatarín aquí no van a poder pasar tranquilo esta zona. Así que les recomiendo que si no tienen el Tatarín, que yo creo que al llegar aquí a esta altura de la fase 4 ya deberían tenerlo. eh, con ese el único explorador yo creo que podemos cruzar aquí de una forma más o menos decente. Así que, eh, y si no lo tienen, obviamente pues les recomiendo que traiga los troncos para habilitar este paso. Ahí dice tiene buena pinta. Ahora recemos para que funcione. 560 estrellas y 5.550 dólares por este eh, encargo. Y fíjense que aquí lo que siempre me llamó la atención y todavía me sigue llamando la atención es que al reparar este cruce de troncos, los troncos quedan como si estuviésemos en un mapa de verano. No quedan con nieve encima. Es bien llamativo que queden así. Me esperaría yo que quedara el puente blanco, pero no. José Luis dice que el contrato del remolque de Nortenegui es desesperante. Así que sí, yo ya lo viví, así que sé de lo que estaba hablando. De verdad que ese contrato es estresante, de verdad que sí. Porque si fueran caminos así como estamos viendo aquí, no habría problema de trasladar un remolque tan grande. Pero lamentablemente los caminos en Nordenegui no son así como aquí. Habrá uno que otro espacio que da con caminos así, carretera congelada, pero la mayoría de los caminos son totalmente complicados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
a hacer este encargo que dice avalancha, ¿cierto? Que ¿por qué? Porque quiero habilitar también esta parte del camino aquí. Y necesitamos una carga de vigas de metal. Y vigas de metal hay en este almacén. Pero como para llegar allá fácilmente tengo que habilitar, bueno, fácilmente entre comillas, tengo que habilitar este camino. Voy a tener que volver a Río Urska. Voy a tener que volver a Río Urska para traer una viga de metal, ¿cierto? Que las puedo sacar desde aquí, creo que tengo. A ver qué camión tenemos por ahí. Eh, Tatra Force. A ver. Tengo varios camiones ahí en ese almacén, así que voy a echarle un vistazo cuál me conviene. Alex Sánchez, hola amigo, bienvenido. Ven, aquí tengo viga de metal en el remolque, tengo un camión cargado, hay otro plat que tengo. Lo tengo también cargado con vigas de metal que son para ese contrato, el atmósfera eléctrica. Así que vamos a echar un vistazo a ver si me queda alguna viga. Si no, voy a tener que sacarla del remolque. Aquí tengo varios camiones, como ven. Porque aquí hay varias cargas que van a ser útiles seguramente más adelante. No, la verdad es que no me acuerdo bien, pero nos pueden servir. Así que nos vamos a ir con el Tatra Force, que con la fase 13, como se los comenté en el video de la revisión de lo que llegó para todo en la actualización que llegó paralela a la fase 13. Este camión sufrió una mejora importante. La más llamativa de todas es la nueva suspensión, que ahora el camión es parejito. La altura desde la punta hasta la cola es la misma, no como era originalmente, que la parte delantera era más caída y eso hacía que se complicara bastante el tránsito en algunas zonas complicadas. Y también el último eje quedaba en el aire la mayoría del tiempo en estos caminos difíciles, así que eso hacía que tuviéramos menos tracción y favorecía a que nos volcáramos. Así que ahora el centro de gravedad también fue mejorado y eso ha hecho que este camión ahora sea, si era bueno, ahora es bastante bueno. Todos saben que los Tatra son mis camiones, no sé si los más favoritos, pero están ahí en el top. Saludos Pepito, gracias por pasarte, por tu saludo. Y claro, me imagino que ya es súper tarde, pero lamentablemente hasta este el horario que yo podía hacer algo, así que no tenía mucha opción. Salvador Fernández, bienvenido amigo, saludos. Salvador siempre está por ahí comentando, así que bienvenido amigo. Es un suscriptor bien fiel que tenemos. Y a ver, estoy tratando de conducir y mirar el chat. A ver si hay alguien que me lo haya pasado por alto. Sí, podríamos decir que somos como el Team Tatra. Es que los Tatra en realidad son camiones que van generalmente bien en todos los mapas. Porque hay camiones que van bien en algunos mapas y en otros no tanto. Estos camiones como que son más, como le decimos acá, son más carne perro. Van a todas. Es más, en la fase 13 los Tatra van súper bien. Sobre todo el Tatra Fénix.
va bastante bien en la fase 3. Bueno, aquí ya saben todos que esta es la mejor alternativa para salir del garaje aquí, para ir al otro lado del mapa y para devolverse también. Así que vamos pasando por aquí para poder ir a Cosmodromo. Y los ASOP, ¿qué? Sí, los ASOP también son buenos, pero estamos hablando de los Tatra. De los Tatra que son bien cane perro, los ASOP también son buenos camiones. Nunca hay que descartar un ASOP, sobre todo el 64131, que es un camión que nos viene acompañando desde el juego base y es un camión que no falla, de verdad que no falla. Y bueno, y claramente el Tatra T813, por ejemplo, el 805 son del DLC Vago, que si no me equivoco igual está incluido en el año 2, si no me equivoco. Y este Tatra, el T815 Force y el Tatra Phoenix son parte de la fase 5 de Dawn. Ahí se consiguen estas bestias de los Road. Bueno, y como ven aquí, esta mini central eléctrica que hay aquí es donde tenemos que traer ese contenedor y las tres vigas de metal que figuran ahí que tenemos que traer, que ya las tengo en mi segundo plat aquí en Amur. Pero me falta lo más importante y más difícil que es de traer, que es el contenedor de carga o la carga enorme, que hasta los traslados de esos contenedores se hacen difíciles aquí en Amur, porque trasladar un contenedor o una carga enorme también cuesta, porque el remolque de 5 espacios, por ejemplo, que es del juego, se vuelve bastante inestable con ese contenedor. Así que hay que tener paciencia y tratar de tener cuidado con los caminos, que aquí son terribles. Y también hay una pillería por ahí, ¿cierto? Para evitar que el remolque se vuelva tan inestable, pero ahí cuando nos toque la vamos a ver. Eh, Acabo de quedar colgado en una piedra, típico de esta parte. Esas tremendas rocas que están ahí. Así que vamos a pasar por este ladito, que aquí hay un forado también. Y estos arbolitos son la pura facha, porque al pasar por aquí se destruyen solos. Así que no tiene ninguna complicación como el palo de Imandra. Poner la plataforma acá. A ver. Sí, lo comenté cuando hice el video de la revisión de lo que llevo para todo con la fase 3. Y la verdad es que la opción ahora de ponerle la grúa, esta misma grúa pesada, al Tatra Phoenix, fue lo mejor que pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque yo acostumbro también a utilizar la mayoría de los camiones con una grúa. ¿Por qué? Para evitar tener que estar llevando otros camiones y se te cae la carga. La grúa también además ayuda bastante en situaciones de que uno se vuelca y el motor no se cala. Podemos utilizar la grúa para poder enderezar el camión. Así que de verdad que la grúa, aparte de añadirle un peso extra al camión, eh, ayuda bastante en varias situaciones, así que no, yo creo que se compensa ahí un poquito el sacrificar peso con la ayuda que te puede dar la grúa. Además hay que decir que esta grúa de los Tatra, de la grúa
pequeñas que se le pueden añadir a los camiones, esta grúa es la mejorcita. Después bueno, en primer lugar estaría esta, después colocaría yo la amarilla, que es la de los camiones americanos, y la azul, que es la grúa de los camiones rusos, es la más débil de las tres, a mi, a mi parecer. Es una grúa que no me gusta para nada a mí, pero bueno, es la opción que tienen los camiones rusos. Y... ¡Ay, no puede ser! Esto es lo que no quería. Y justo quedó apoyado en los arbolitos, chicos. Pensé que se iba a dar la vuelta completa. Sí. A ver. Ah, pero aquí tengo el Kenworth 963. Vamos a tener que ir a ayudarlo. Ese paso ahí, obviamente no es un camino establecido, pero es la forma también de evitarse el camino malo que hay ahí. Y también se los dije cuando empecé a jugar, cuando utilicé recién el Kenworth 963 aquí en Amur. Este camión me sorprendió que va bastante bien aquí en esta fase. Es bastante capaz, sobre todo en esta zona que es, como les decía, es complicado aquí. Este camión pasa sin problema. Lento, pero pasa sin problema. Así que es un buen camión para utilizarlo aquí en Amur, pero obviamente está en una fase mucho más adelantada, que es la fase 10 de... eh, ¿cómo se llama eso? Ah, la Columbia Británica. Ahí es donde se consigue el Kenworth 963. Yo creo que se quedó enganchado en algo aquí porque cuando pasé en el sentido contrario no tiene ningún problema este camión. Volcarse en la esencia de este juego, así que ya la verdad es que no me enfado por volcarme mucho. A veces hay situaciones que sí me estresan un poco porque uno va de lo más tranquilo y sucede lo inesperado y a veces es complicado rescatarlo. Por lo menos ahí donde quedó el Tatra Force no es tan complicado, se puede voltear. Y en ese caso, ven ahí, la grúa nos va a servir porque si no tuviéramos grúa tendría que traer otro camión extra. Lo importante ahora es voltearlo solamente. Ese también es el riesgo de hacer rutas que no son los caminos del juego, pero a veces créanme que las rutas que uno hace para evitar tantos problemas son más fáciles que las rutas del juego. O las rutas que tiene el mapa ya definidas, ¿cierto? Cuando uno las ve ahí. Pero bueno, ahora vamos a rescatar al pobre Tatra que se me volcó ahí y le estaba tirando tantas flores. Pero también salí como por el lugar menos indicado porque quedó como muy levantado la parte delantera y ya con el peso de las vigas se fue. No había cómo sujetarlo. Fue como algo así. Lo que hice aquí, por ejemplo, con el Plat. Pero como estos camiones son más grandes, son un poquito más estables, así que es un poquito más difícil que se vuelquen en una situación así. Se está oscureciendo, no sé si quieren que siga así o quieren que cambie el horario. A mí por lo menos no me complica jugar de noche, pero yo sé que hay varios
les gusta ver el juego más clarito, más que se vea todo nítido, así que habría que colocarlo de día. Pero si quieren que siga así, en horario nocturno, seguimos, a mí no me complica. Oye, yo sé de verdad que varios quieren que juguemos a hacer algo cooperativo, pero como les comenté al principio, no. La verdad es que no soy muy fan de jugar en cooperativo. Nunca lo he sido en realidad con este juego. Pero tampoco lo descarto, así que quiero preparar algo para poder jugar con ustedes, porque de verdad que han sido un público bastante eh, buena onda, como decimos acá. Siempre se han comportado de buena forma, hay harto respeto, así que creo que igual se merecen un momento de compartir conmigo, que yo creo que en realidad esa es la finalidad, que quieren jugar conmigo. Y yo la verdad es que casi siempre como que lo evito jugar en cooperativo, pero primero que nada tengo que renovar la suscripción eh, de PlayStation Plus, así que después ya haciendo eso, ¿cierto? Voy a poder jugar en cooperativo. Me voy a cambiar al Tatra. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya es un tema reiterativo, lo he comentado varias veces, el tema del cooperativo. Una vez intenté hacer Amur, incluso fue esta misma fase, en cooperativo. Y una de las reglas que yo puse para poder jugar en cooperativo, como les digo, no, como nunca he sido tan fan de jugar en cooperativo, eh, una de las reglas que yo pretendía que se cumpliera era que hiciéramos todos los trabajos en orden. O sea, que yo, por ejemplo, dijera ya, hagamos este contrato de atmósfera eléctrica y todos nos abocáramos a ese contrato. Pero los jugadores que se sumaron en esa ocasión a jugar en cooperativo se pusieron a hacer cosas por ellos solos. Me explico. Yo me puse a hacer, por ejemplo, este contrato y ellos se fueron a hacer otro. Empezaron a sumarme progreso y me arruinaron un poco lo que es eh, lo que yo pretendía hacer, que era grabar los trabajos uno por uno o hacer un orden y cosa que nos viéramos todos en la pantalla, que era más o menos lo que yo pretendía. Pero, como se dice acá, se arrancaron con los tarros y empezaron a hacer lo que querían. Entonces eso ya es como para una sala random, que de esa hay harta. Así que la verdad es que en ese momento me frustré bastante y les escribí, les decía que hiciéramos tal cosa y no hacían caso. Entonces, eso ya fue como que la gota que rebalsó el vaso en ese momento con el tema de los cooperativos. Pero no es que sea de que yo sea mala onda o que no quiera jugar con más jugadores, porque de hecho sí lo he hecho. He cooperado bastante, por ejemplo, con Efren. Yo sé que varios lo conocen, también con él he jugado bastante cooperativo. Él me ayudó incluso en una serie mod también. He jugado con Proper. Eh, ¿Con quién más he jugado? Con Coino. Y con otro nombre por ahí más que no. La verdad es que no me acuerdo. Pero de que he jugado cooperativo sí he jugado. Sí, claro, José. La idea de los cooperativos siempre ayuda bastante, por ejemplo, en en estos trabajos que hay que trasladar harta carga. eh, es una buena ayuda. Y también en trabajos difíciles, como por ejemplo acá en Amur, que va a ser el momento que haya que trasladar el fuselaje del cohete, eh, claramente vendría bien una ayuda. No para trasladar el remolque, sino que para ir apoyando si es que necesitamos que
un tironcito por ahí con el cabestrante, una ayuda en algún momento si quedamos colgados, porque ese remolque como es tan largo queda colgado, se tranca ahí las patas con las piedras, con la subida, así que en esa instancia claro que el jugar en cooperativo ayuda. El Efren, sí, pues, amigo Javier, el Efren es un... Debo decir que es eh, el principal artífice de que yo exista, que exista el canal. Él es uno de los grandes artífices. Él me ayudó bastante, me dio varios consejos de qué hacer. El principal de ellos es que yo hablara en los videos. Al principio yo grababa, nomás no hablaba nada. Eh, Él fue el principal artífice de que este canal esté a donde esté. La verdad es que desde que empecé ha crecido bastante y eso se lo agradezco a todos. Y vamos por más, esa es la idea, vamos por más. Ahí, granito a granito, todo suma. La idea principal es que la pasen bien ustedes, que les gusten los videos y que yo también me divierta. Así que este canal es de los tantos canales que nació para la época de la pandemia, por allá por el 2019. Así que todo ha ido bien y gracias a usted con lo que me genera el canal en cuanto a dinero, por lo menos me ayuda a pagar lo que es eh, el internet, ¿cierto? Y he comprado varios DLC con ese dinerito que no es mucho, pero como les decía, granito a granito todo suma. Para eso yo utilizo el dinero que me ha pagado YouTube. Y llegamos al umbral. Ahora estamos repostados. Sí, el Efren es un pro. Un pro, un pro. Pero yo ya le hago la pelea. Así que yo le hago la pelea. Eh, yo no puedo grabar el juego porque es lento. Sí. Voy a cambiar la día. Voy a cambiar la día para que veamos mejor el mapa. Llegamos entonces a Comodromo. Vamos a ir a reparar ahora ese corrimiento o avalancha como se le llama aquí. Y dice, no lo había leído, así que lo vamos a leer. Dice, parece que la carretera principal nos va a dar problemas. Aún así, creo que sería mejor despejarla que buscar una ruta alternativa. Así que vamos al lío. Entrega en la avalancha una viga de metal. Viga de metal, no tengo idea para qué. Hay algunos encargos que son un poco absurdos a veces, que piden, por ejemplo, hay corrimientos, te piden eh, bobinas de metal o bueno, consumible ya es más entendible porque si hubiesen trabajadores ahí se requieren consumibles, pero aquí creo que pica de metal como que no se justifica mucho para un corrimiento. Por último podrían ser piezas de repuesto especiales o tablones de madera, creo yo, no sé. Bueno, estamos aquí, ahora sí que vamos a tener el camino un poquitito más eh, habilitado que a lo que está. Y después ahí ustedes van a ver que no es nada fácil trasladarse aquí en los mapas de Amur, así que todo aquí es difícil. Y vamos a elegir el camión que vamos a usar para ir a buscar ese contenedor. Aquí está, entonces entregamos la viga y desaparecen las piedras
más grande, en realidad, porque aquí en el juego ningún corrimiento se despeja en su totalidad, siempre quedan restos que complican igual el camino. Dice, eso es, espero que lo que queda de la carretera también esté despejado. 470 estrellas y $4.500. Así que ya tenemos dos encarguitos realizados. Ahora vamos a irnos al garaje que está ahí, ¿cierto? Ahí atrás. Y vamos a seleccionar el camión que vamos a utilizar para ir a buscar el- la carga enorme. Que esa carga ocupa 4 espacios, así que créanme que no vendría nada de mal un FEM aquí para no tener que utilizar remolque. Pero no sé si el FEM lo tengo afuera, en Río Busca, o lo tengo en el taller, así que vamos a ver aquí. Vamos a guardar el Tatra por ahora. Y vamos a ver si el FEM... Aquí está, justamente. El FEM tiene algo que le juega en contra a Kiramur, que al igual que los Six y que el Tatarín no tiene cadena. Pero por lo que recuerdo, de aquí a del almacén que tenemos que ir, no hay hielo. Así que no nos viene nada mal el FEM para ir a buscar este contenedor que ocupa 4 espacios. Así que aquí tenemos el espacio justo y no tendremos que utilizar remolque. Aunque con el sistema de dirección que tiene este camión, eh, es lo mismo que andar con remolque. Así que bueno, nada que hacer, pues así lo hicieron. Lamentablemente me hubiese gustado que este camión fuera con una dirección convencional, pero no es así. En la vida real tampoco es así. Así que vamos a pasar por aquí, que ya está un poquito más despejado. El FEM ayuda bastante en lo que es la fase 13, ténganlo en consideración, sobre todo para los viajes a las canteras. Las canteras son, creo que nunca hayan habido canteras tan complicadas como las que tiene la fase 13. Así que hay que llevar, son ideales, no es necesario que todos los lleven camiones grandes, pero si quieren hacer todo un poquito más tranquilo, les recomiendo que lleven camiones así como este. Puede ser el mismo Plat, el FEM, el Kenworth 963, los Six, los Colo, camiones grandes, con ruedas grandes, porque los camiones con ruedas pequeñas sufren un montón ahí con las rocas tan afiladas que tienen las canteras de Almaty. Bueno, y así son los caminos aquí en Amur. Uno despeja una parte, después viene un hoyo, o viene un risco, o está lleno de hielo que se rompe, barro blandísimo. Javier me dice, yo fuera de los Tátaras y el Atom. Estoy usando solo camiones de unos civiles en la vida real. Así que quedé sin camiones rusos fuera de eso. Pero esos camiones los estás utilizando en la fase 13 o en qué fase estás tú, Javier? Javier Gentil. Ya. Ahí esperemos que es lo que nos dice el amigo Javier. Y vamos a echar un vistazo aquí. Si está aquí más que nada hay que seguir esta ruta que está aquí para poder llegar allá al pueblo. Hay varias zonas como esta, un poquito más complicadas diría yo en el camino. Pero con este camión con rueda grande no deberíamos tener tanto problema, así que
Ah, por Maine, ya. Sí, en Maine van bien los Asos y los Tatra también. También van bien, al igual que ay, ¿cómo se llama esto? Los Taiga. Los Taiga van bien, sobre todo el 6455B, que es el camión de la fase, va bien. Pero para conseguir ese camión, para los que no lo han conseguido, hay que hacer varios trabajitos. No es como tan fácil conseguirlo. Sí, son complicados, pero se puede. Exactamente. José Díaz Díaz. Todo se puede en el no runner, pero obviamente el momento que hay que tener paciencia. Y miren, ahí al fondo se ve lo que es el complejo de Cosmódromo, donde está la plataforma de lanzamiento. Por allá vamos a estar al final de esta serie, lanzando el cohete. Espero que esta vez no se me buguee la animación. Cuando lo jugué yo este mapa en su momento, dejé el cohete para el último, obviamente. Y cuando llegué al contrato del lanzamiento, eh, empezó todo bien, se encendieron los motores del cohete, iba a despegar y de ahí se me fue toda la pantalla a negro y se veían solo estrellas. Entonces era como que yo iba en el espacio. Ah, y aquí tenemos otro problema. Este se me había olvidado. Tenemos una montonera de troncos aquí que nos van a complicar, como todo aquí en Amur. A ver, ¿qué hay que entregar aquí? Dos cargas de repuestos especiales. Y repuestos especiales tenemos aquí. A ver, sí. Bueno, media vuelta y vamos a buscar los repuestos especiales. A ver, el encargo se llama árboles caídos, dice árboles caídos. Esto es nuevo. En fin, no tenemos más remedio que cruzarlos. Entregan los árboles caídos, dos cargas de repuestos especiales. Así que se me había olvidado este detalle aquí, pero como estamos cerca del almacén que tiene pieza de repuesto, vamos a hacerlo al tiro. Tenemos espacio de sobra para traer piezas de repuesto especiales. Sí, la verdad es que el juego con los camiones rusos se vuelve un poquitito más fácil. Esa es la verdad, comparando los camiones rusos con los americanos, obviamente los rusos son más todoterreno, son camiones que están hechos para estas condiciones climáticas, de terreno. En cambio los americanos son un poquito más señoritos, más finitos, ¿cierto? Camiones más confortables, no tanto para este tipo de condiciones, pero el No Runner da para todo, así que es cosa de mejorar aquí, los camiones todos se pueden mejorar y hay camiones americanos como el mismo Kenworth 963 que va bien aquí, eh, no utilizado los Western Star, pero también deberían ir bien aquí. Vamos a poner placa diferenciada porque este camión igual patina mucho la rueda de atrás. Claro, todos los camiones tienen algún uso, sí, en realidad todo aquí, todo se puede utilizar. Pero imagínense, en su momento la fase 4 no tenía estos camiones como este. Había que jugársela con los camiones que habían. Yo aquí me recuerdo haber utilizado el GMC, el International, los ASO, obviamente. Lo que había disponible en el momento, pero ahora tenemos la facilidad de que volví atrás, ¿cierto? Y ahora hay, existen estos camiones gigantones y van a ayudar bastante aquí en Amur, sobre todo en los cruces donde hay hielo,
porque es un poquito complicado pasar con ruedas chicas, así que aquí este camión por lo menos nos va a ayudar harto. Ahí encontramos un remolque. Aquí en este almacén podemos conseguir piezas de repuesto especiales. Así que tenemos 3 cargas de tablones de madera, son limitadas, solamente hay 3. Tubería gorda ilimitada y piezas de repuesto especiales ilimitadas, así que necesitamos 2. Las cargamos y vamos a habilitar el cruce de árboles. Exacto, se vuelve más flexible el juego. Aquí tenemos un encargo, vamos a aprovechar de activarlo. Y por allí tenemos un remolque de combustible explorador. Ahí ya tenemos otro encargo. Vamos a aprovechar aquí que ya estamos en el lugar para habilitar estos encargos. Ahí está el remolque, vamos a aprovechar de ultrajarlo y le vamos a sacar combustible. El FEM, perdón. El FEM también es un camión que gasta harto combustible. Hay que tenerlo siempre en observación. Ahí tenemos otro encargo, no me acuerdo si había más aquí. La verdad es que no me acuerdo. Pero podemos dar la vuelta. Aprovechar de echarle un vistazo a esta zona. Ahí ese camino que está para allá, para la izquierda, el que lleva al otro lado del río, de aquí de Cosmodromo. También hay que tener harta expertise ahí para cruzar un cruce, valga la redundancia, que hay de hielo ahí. Bueno, José Luis González me dice, bueno, Carlos, chavales, yo os dejo, que en España son casi las 12 y mañana toca trabajar. Te dejo el like como siempre, un abrazo a todos. Gracias, José, por tu compañía, por tu buena onda y a descansar. Como dices tú, hay que trabajar. Acá son las 5 de la tarde con 48 minutos, van a ser las 6 casi. Así que queda rato para jugar. Pero mañana también hay que trabajar, así que eh, gracias por tu compañía y descansa. Nos estaremos viendo por ahí. Y José David Gómez dice que en Colombia son las 5 de la tarde. Estamos casi igual en el horario. Ya, yo creo que el directo lo vamos a hacer hasta que logre entregar ese contenedor. Así que nos queda reparar este bloqueo de árboles y después vamos a ver cómo está el camino para allá, si es que queda algo más que habilitar. Espero que no, no me acuerdo. Así que con la entrega de ese contenedor vamos a terminar por hoy. Voy a tratar de hacer directos de ahora en adelante un poco más seguidos. Los directos igual ayudan bastante al canal. Eh, y yo no lo estaba haciendo porque a veces no hay tiempo. Y hacer directo igual cuesta porque eh, yo trato de leerlo a todos y uno se distrae. Entonces a veces cometemos errores. Cuesta, pero creo que es una bonita instancia de estar hablando en directo con usted, así que vamos a tratar de hacerlo más seguido en la medida
de lo que se pueda, obviamente. Javier Gentil me dice, por cierto, ando por Chile ahora. Qué bueno, Javier. Bienvenido a Chile. Estamos acá en el fin del mundo casi. Eh, tenemos... Aquí vamos a entregar la carga entonces. Vamos a activar la zona de descarga. Y entregamos. Bueno, y como todos los corrimientos, los bloqueos, nunca se limpia el 100. Igual, como ven ahí quedaron algunos árboles. Hay un poste que está, gracias a Dios, caído hasta a las piedras, así que no al camino, menos mal. Y dice, gajes del oficio. Continúa. 400 estrellas y $2.800. Continuamos entonces. Por lo menos son árboles que se rompen. Así que para camiones más pequeños, por lo menos hay a donde agarrarse aquí. Aquí tenemos otro encargo. Lo activamos. Aprovechando, cierto, que vamos pasando por aquí. Ahí también hay un cruce para llegar al otro lado, pero es complicadito también porque hay hartas piedras grandes en el río y cuesta pasar. Bueno, aquí la idea no es pasar por este hoyo donde me metí yo, pueden pasar por el lado ahí. Me quedé un mes en Chile y ahora vuelvo a Mendoza y de ahí a Panamá. Uf, qué suerte la tuya que puedes viajar harto. Me imagino que es por trabajo o es turismo. Chiloé es una parte de Chile que para el que venga es imperdible. Creo que es una parada obligada para conocer acá en Chile. Yo en este momento de mi vida llevo 15 años viviendo en Santiago, que es la capital de Chile, por temas de trabajo. Vivo acá, mi familia está todo en otra región de Chile, más hacia el fin del mundo. Obviamente no tan lejos como Chiloé, pero es un pueblito pequeño de la región del Maule, así se llama la región. Y créanme que prontamente tal vez ya me vaya de Santiago. La verdad es que quiero irme de la capital, estoy un poco estresado. Aparte estamos pasando por un momento algo complicado en cuanto a seguridad. Hay harta delincuencia. Eh, entonces quiero estar un poco más tranquilo y justo que ahí Javier me nombró Chiloé, es una de mis destinos que me gustaría hacer o tener como para ir a vivir allá. Me dice, me gustó mucho buscando dónde vivir. Ah, qué bueno. Sí, Chiloé es ideal. Eso sí, hay que tener harto aguante. Se llueve bastante allá, harto frío. En el, en el día puedes tener las varias estaciones del año en un día. Y me dice que ahora va a Pucón. Pucón también es una zona imperdible de viajar a Chile. Muy turística. Aquí hay un observatorio. Exactamente, vamos a aprovechar de desbloquearlo. Vamos a aprovecharlo.
aprovechar de desbloquear este observatorio que está aquí al paso. Ahí está. Ven y ahí nos aparecen hartos encarguitos que hay que activar. Y miren, aquí está el premio de esta fase. Observando la estrella. ¿Y qué camión es ese? El SIG 605R. Aquí donde lo van a encontrar. Justo aquí hay como un yacimiento. Y hay, como lo ven ahí en color verde, hay residuos tóxicos en ese lugar. Así que estamos aquí. Y esta es la ruta. Vamos a tener que llegar acá a este pequeño pueblito donde está el almacén que nos va a entregar eh, la carga que necesitamos, que es una carga enorme. No sé por qué se me activó. Voy a activar la atmósfera eléctrica, que es lo que pretendemos hacer. Claro, exactamente. Ahí en Chiloé puede amanecer despejado, después se nubla, se pone a llover como si fuese un torrencial. Después hace frío, después vuelve a salir el sol, como si nada hubiese pasado. Así es la zona sur en realidad de Chile, lo más extremo es así. Harta nieve también en Punta Arenas, Magallanes, Puerto Aysén. La verdad es que, bueno, es cosa de que vean reportajes en YouTube, pueden encontrar harta información. Chile es un país sumamente largo, delgado, es una franjita de la tierra, pero tiene mucho que recorrer, mucho turismo, zonas muy bonitas. Tenemos el desierto más árido del mundo. Tenemos hasta un desierto florido. Eso les digo todo, cosas bien extrañas. Y en el sur tenemos la Patagonia. No, de verdad que es un destino bueno, bueno. Tenemos una de las 7 maravillas del mundo, ¿cierto? Que es las Torres del Paine. Eso está en Punta Arenas. Pero bueno, ahí en YouTube hay harta información de todos los países, así que pueden verlo. Bueno, aquí llegamos al pueblo. No se ha hecho tan difícil con este camión. Recuerdo que en su momento me costaba harto llegar acá. Vamos a ir activando lo que hay por aquí. Hay unos cuantos encargos. Por aquí hay más. Otro. A ver qué más tenemos por aquí. Por aquí, no, esa es zona de entrega. Aquí tenemos el almacén, perdón, donde está la carga que necesitamos, que es esta. Ahí en este almacén tenemos carga enorme, ilimitada, ladrillos tenemos dos cargas solamente, vigas de metal ilimitadas también, y eso. Aquí hay otro encargo. Y vamos a ver si se me pasa algo aquí. No. Bueno, después tenemos esto otro acá, hay un puente, la iglesia y lo del Six.
pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a devolver, nos vamos a ir a Río Urska para entregar esta carga. Leí este contrato, no me acuerdo, pero lo vamos a volver a leer. Entre tanto, las cosas que hemos hecho ya se me olvidó si lo leí o no. Nos devolvemos por donde mismo nos vinimos. Lo vamos a volver a poner de día para que se vea. Lo vamos a poner de mañana, así va a tener un poquito más de luz. Combustible, nos quedan 120 litros. Tenemos la vaca con algunos litros de combustible que nos pueden ayudar por último a llegar al garaje. Espero. Ahora llamo el peso del contenedor, así que el gasto va a ser un poquito más. Y el camino ya está utilizado, así que en alguna zona va a costar un poquito más, pero con el bloque diferencial ahí pueden ver que cambió al tiro el agarre. Y nos vamos con la marcha lenta alta, así que tranquilito, nos vamos por aquí y así evitamos también ir tan rápido y eso es predilecto para volcarse, así que nos vamos a ir tranquilito. Una vez que lleguemos al umbral, ahí vamos a leer el contrato. Desde ya también les agradezco a todos los que están conectados a esta hora. Sé que hay algunos que son de España, como algunos que se fueron ya, y allá es bastante tarde. Ellos viven en el futuro. Así que de verdad que les agradezco a todos por estar por ahí, por pasarse a apoyar. Y como les manifesté al principio, ahí en el- en la portada del canal hay un link que lo lleva directo a Discord, el nuevo canal de Discord que he creado para el canal, así que ahí pueden compartir sus experiencias, hacer consultas, armar salas multijugador si quieren jugar con otros jugadores y tener un contacto más estrecho conmigo. Ya el combustible se puso en rojo en los estanques, así que vamos a empezar a vaciar lo de la vaca al estanque. Con este camión es más práctico trasladar este tipo de contenedores. Como les decía, con los remolques se complica harto. Así que tener este camión igual es una ayuda. Seguimos entonces, aquí hay una antena, un radar, ¿cierto? Que tiene estrecha relación con la plataforma de lanzamiento del cohete. Incluso el contrato que tiene que ver con esta antena es eh, el contrato que hay que hacer antes del lanzamiento. Es una zona bien estratégica.
Seguimos entonces nuestro camino, ya no queda mucho para irnos a Río Burca ya en definitiva, ¿cierto? Y entregar el contenedor y después vamos con el otro plat que tengo a llevar las vigas de metal que son tres para poder terminar, ¿cierto? Lo que es esa estación de electricidad que por el icono del contrato, ¿cierto? Tiene que ver con el cohete. Ahora no nos vamos a meter al hoyo, vamos a pasar por aquí por el lado. Aquí todos los hoyos, si pueden evitarlo, háganlo. Se los recomiendo. Ya nos queda poquito para llegar a la altura de lo que es el taller. Este camión no me gusta mucho ocuparlo con la cámara interior, así que por eso no lo he puesto. Me gusta llevarlo donde mis ojos lo vean. O sea, todos saben que yo no soy fan de este tipo de dirección. Yo creo que hay muchos que no les gusta. Así que prefiero irlo viendo porque a veces pega unos golpes en la dirección. Cuando cae algún hoyo o pega con una piedra. Y desde el interior es un poquito más difícil detectar esa situación. Así que por eso me gusta irlo viendo. Solo tengo espacio para el CAT de los articulados. En mi corazón. Sí, el Caterpillar yo creo que es como el más fácil de conseguir de los camiones que tiene este tipo de dirección. El viejo Cat que se consigue por allá por Alaska. Mapa Río de Montaña, si no me equivoco que se llama el mapa. No, 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 no. Casi me vuelco. Ven, esos giros tiene de repente este camión. Que dependiendo cómo pegue la rueda con la roca en este caso, o hoyo, pega un golpe y se va a la dirección de una, a ese costado. Entonces, cuando queda muy quebrada la dirección, ahí queda muy inestable el camión. Ese es el punto bajo que tiene este FEM. Sí, el CAT especial para lo que es el transporte de tronco, con su añadido especial de troncos medianos. Es muy bueno. Al igual que el Kenworth 963, también con el añadido troncos medianos, es bastante bueno para trasladar troncos medianos y conducirlo con más tranquilidad.
porque un camión más pequeño no te da esa tranquilidad al llevar el marco de troncos medianos, porque como la carga de los troncos queda muy alta y poco ancha, hace que los camiones pequeños se vuelvan muy inestables. Así que estos camiones grandotes, como el que 163, el mismo Plat, el Caterpillar, como dice ahí Javier, son especialistas para el transporte de troncos medianos. Los troncos cortos no, eso no causan mucho problema en los camiones pequeños, así que ahí ya no hay tanto problema, pero con los troncos medianos ahí es lo que hay que tener harto cuidado, harta paciencia. Y con los troncos largos también, obviamente. Los troncos largos igual cuesta trasladarlo, aparte que el remolque de troncos largos del juego base no es muy acercado a Dios, que digamos, pero tampoco es malo, es lo que hay. Pero hay unos remolques mod para troncos largos bastante buenos también. Bueno, aquí le está costando un poquitito más avanzar al FEM, no porque el camino esté malo, sino que hay hielo. Y como el camioncito este no tiene cadena, patina más de lo común. Pero por lo menos avanza, hay algunos que no avanzan, se empiezan a ir hacia los lados. Ven como aquí, mira, como se nos fue para el lado ahí. Ya, por lo menos el combustible nos va a alcanzar para llegar aquí a la estación de combustible que está al otro lado del umbral. Hola Ángel, saludos amigo, bienvenido. Ah, sí, pues en PC hay más acceso, ¿cierto? A lo que es la modificación. En PC se puede hacer muchas cosas. Lamentablemente no tengo, así que más adelante no descarto llegar a ese punto. Y Javier me dice que para los troncos medianos está utilizando el Kenworth W990. También es un buen camión. Bueno, bueno. Sí, eh, varios al principio lo despreciaban ese camión por no tener tracción total, que es algo que se vuelve a veces necesario en el juego, pero créanme que, como dice Javier ahí, el Kenworth W990 sin la tracción va súper bien. Nada que decir. Déjenme ver algo. Miren, aquí existe la posibilidad de cruzar por aquí para llegar rápido al otro lado, para llegar a este lado, vale decir, ¿cierto? Pero no me quiero arriesgar, esa es la verdad. Creo que este camión tal vez sí podría pasar por ese cruce, pero hay harto hielo del que se rompe y si me quedo calado por ahí en algún espacio voy a sufrir lo que no debería sufrir, así que mejor nos vamos a ir por el camino que corresponde, aunque nos va a costar porque aquí hay subidas con hielo y reitero, como no tenemos cadena, la- hay que llevar una ruedita, ¿cierto?, por la nieve para poder traccionar. O bien engancharse a los postes. Por ejemplo, yo trasladé, o por ejemplo, a ver, no, yo no trasladé el cohete grande, no lo trasladé con el SIG 605R, que es como lo típico,
¿cierto? Utilizar ese camión como es gigantón para trasladar esa carga grande. Pero yo utilicé el Tatra T813 para eso, porque el Tatra T813 puede llevar cadena, entonces eh, pensé yo que iba a ser más fácil, pero igual fue difícil porque el T813 es más bajo que el Six y la verdad es que se me enganchó muchas veces el remolque en algunas subidas. Bueno, y lo otro también es que no solamente aquí en Amur la carga más pesada es la del fuselaje del cohete, sino que también hay otras partes del cohete que hay que trasladar. Si mal no recuerdo, hay que traerlas desde algún punto, no sé si es de Cosmodromo o del otro mapa, que ya no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida. Desde Chernocamen, no me acuerdo si es de ese mapa o no. Hay que traer unas piezas del cohete a este mapa, a Río Urca. Y también hay que utilizar remolque grande, por lo que recuerdo. O hay que trasladar algo desde aquí de Río Urca a Cosmodromo, la verdad es que no me acuerdo, pero ya en su momento vamos a llegar ahí. Pero no es el único traslado grande, el que todos conocen, que es el que hay que traer desde Nordenegis a Cosmodromo. No, 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 no. Ahí me hizo una desconocida, ¿ven? La dirección de este camión. Así que nos vamos a ir lentito mejor, ¿no? No nos vamos a emocionar mucho. Porque este camión también tiene lo mismo que el Plat. Cuando ustedes hacen un frenazo fuerte, en bajada se levanta de atrás, mira. Bueno, aquí no va a pasar, pero cuando van muy fuerte en una bajada, frenan de golpe y el camión se levanta de atrás. Y eso como que lo desestabiliza un poquito. Y se suma ahí un riesgo para que puede llegar a volcarse. José me dice si utiliza el Tatra Phoenix. Eh, si lo utilizo ahora, dices tú, o, o si lo quieres, o quieres que lo utilice ahora. Para trasladar este contenedor no me sirve. Estoy utilizando el FEM más que nada por el espacio. Pero si te refieres a que si utilizo el Tatra Phoenix, claro que sí, es uno de mis camiones favoritos. Ya lo he utilizado en algunos videos anteriores de aquí de la serie de Amur. Y lo voy a seguir utilizando más ahora que puede llevar grúa, ¿cierto? Es más servicial el camión, más de lo que era. Hace unos meses me dio la loca por el amor de los Tatras, sí. Que lo usaba los tres del juego y los del mod Tatra Pack. Sí. Bueno, la verdad es que yo he utilizado pocas veces para probarlo más que nada los mods que hay de los Tatras. Porque de verdad que esos camiones no necesitan mod. No, no hay para qué hacerlos más exagerados porque en realidad lo que tienen es suficiente. A este camión sí encantado, si hubiese un mod en consola que permitiera cambiarle el sistema de dirección, yo lo instalaría, créanme que sí. Aunque así se puede manejar. Ya han visto, ¿cierto? Lo que llevamos utilizando, lo que
que sí se puede, pero hay que andar muy preocupado de él y a veces estresa un poquito. Así que si se pudiera tener o llega en algún momento el mod de que modifique la dirección de este camión, créanme que va a ser el primero en instalarlo. Bueno, y aquí nos vamos a arriesgar a irnos por aquí. Este camión igual aquí, el camino, como ven, ¿cierto? Yo paso por el lado, por aquí, bajo, y el camino es complicado igual, más que, o sea, menos que irse por el camino original, pero espero no volcarme, porque este camión, ay, ven, a pesar de que este camión es grande, existe este riesgo, este gran riesgo. Ahora vamos a tener que traer otro camión, yo creo, obvio que sí, porque necesitamos una grúa. Y a ver, no sé si seguir con él en realidad. A ver, a ver. Aquí en el taller. ¿Qué tengo aquí en el taller? Tengo un Tatra Fénix, pero no me sirve. Tendría que llevar un camión que sea quinta rueda. Vamos a darle la oportunidad a ver si es que podemos. Esperemos llegar allá. A ver. Quiero darle la oportunidad a un Western Star. A ver, vamos a ver con el 47 NF1424. A ver cómo anda. Si no, lo cambiamos. ¿Cuál es el problema? Vamos a colocarle cadena. Que aquí en Amor son necesarias. Vamos a vender todas las piezas que desechamos. Siempre es dinerito extra. El bloqueo. Las tomas de aire. Que eso no me gustan mucho. Las instalar las pequeñas. Tracción total. La quinta rueda. Ahora con quinta rueda este camión también le podemos poner grúa. Así que la vamos a utilizar. Colocar la piscera. Las lucecitas. Ahora choque, no, así nomás. Tubo de escape, los originales. No, le vamos a poner tapa de agua. Tapa de lluvia, perdón. Y llanta. Esta. Color. Color le vamos a poner un amarillo. Para que combine ahí con la grúa. Este camión, antes de la fase 13, no podía llevar grúa ahí anclaje bajo. El anclaje se lo corrieron un poquito más atrás, ¿cierto? Para que pudiera dar el espacio para instalarle remolque y la grúa. Vamos a llevar un remolque que nos ayude a traer bien el contenedor. Este tiene 4 espacios o 3. 4 creo, si no me equivoco. Bueno, vamos a llevar este pequeño remolque que es del Pack Trailer. Vamos a ir a buscar ese contenedor que se nos cayó con el FEM. Uy, justo lo que no quería.
Cuando metemos la rueda ahí al medio, es daño seguro. Vamos a darle la oportunidad a un camión pequeño para venir a buscar el contenedor. Aunque este camión de pequeño no tiene nada porque tiene una potencia, pero aquí es donde tenemos que traer el contenedor. Igual hay que guiarlo con cuidado porque este camión es bastante rápido y donde es tan rápido se vuelve un poquito inestable a veces. Así que hay que guiarlo con respeto. Uy, sabía que me iba a ir ahí. Ahí es daño seguro pegarle a esa piedra. Pero a veces cuesta frenar. Los camiones ahí se van solitos hacia la piedra. Vaya, aquí estamos cerca del desastre. Vamos a ir con cuidado aquí. Porque las piedrecitas desestabilizan. No, se va a volcar. Se volcó mi rey. Qué bueno 6-3. Este es el salvavidas aquí. Voy a sacar el FEMSI. Lo voy a rescatar. Que me va a estorbar aquí. Ya. Aquí vamos a solucionar esto. Nadie dijo que sería fácil. Traslado de contenedores grandes siempre tiene sus pros y sus contras. Limpiar un poquito el camino, que no se vean esos arbolitos. Tapan las piedras que están escondidas como esta que está aquí. Que es media traicionera. Y aquí. Vamos a meternos hacia acá. Así que podemos. Si le pongo la tracción va a andar mejor. No, no te subas a la piedra. Quiero meterme en reversa así. Para poder tirar bien y enderezarlo, a ver si es que puedo.
A ver, a ver, a ver. Lo vamos a tirar desde ahí. No, no te vayas. Ojalá estable, porque como lo solté tan rápido se fue para atrás. Otra vez. Lo vamos a ir lentito. Porque otra vez se está volcando, ¿eh? Ah, qué porquería. Está muy inestable. Pero lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Paciencia, paciencia. Ya, lo solté. A ver. Se va a volcar otra vez. Vamos a salir para atrás mejor. Ahí le veía más esperanza de salir. Vamos, vamos, vamos. Este camión sale, este camión tiene potencia. A ver, vamos a tratar de quedar más o menos estable para poder subir el contenedor, porque si no también se me va a volcar. Podremos ir, vamos a intentarlo. Después de que dar la vuelta. A ver, a ver. Si no me lo. Si no me lo arrastra. A ver. Mm. Falta poquito. Quiero girarlo un poquito. Vamos a poner la cámara a la grúa que se ve un poco mejor. A ver si lo suelto. No. Se cayó. No es el mejor lugar para rescatar el contenedor, pero con el peso se va para el lado. Le falta tan poquito. A ver ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. A ver, ahora lo bueno va a ser salir de aquí. ¿Qué me dice aquí? Operador. ¿Cuánto te falta para terminar esta fase? No, imposible.
¿Cómo no la puedo terminar hoy? Mira, fíjate. Quedan dos mapas por descubrir todavía y Río Burka todavía faltan trabajo. Con Modromo está del 100%, yo creo que falta el 98%. No, esta fase estoy recién empezándola. Falta poco para terminar el contrato este que ha salido largo porque hay que hacer harto. Y ahora lo que vamos a hacer, obviamente, ir a entregar este contenedor. Pero nos vamos a ir por un camino seguro, porque está difícil. Está difícil, no imposible, pero difícil. Si lo seguimos intentando así, puede que nos volquemos otra vez y vamos a perder mucho tiempo. Así que nos vamos a ir por acá, vamos a dar la vuelta larga, se podría decir. Pero ténganlo en consideración que es más segura para trasladar este tipo de carga, que no es la más complicada, pero sí trae algunos problemitas. Este camión también quedó muy bueno con la actualización de que se le pueda colocar la grúa, ¿cierto? Con el anclaje bajo y el alto. Una buena incorporación, al igual que la grúa del Tatra. Vamos entonces a dar la vuelta larga. Vuelta larga, pero mucho, mucho más segura. Que esa zona ahí, que es bastante complicada. No, pero en la cámara interior de este camión está un poquito más llevadera. Casi ni veo el remolque para atrás, y el remolque es un poquito más estrecho que el camión y no se alcanza a ver ahí con el tubo de escape. Así que mejor lo vemos de afuera. Desde aquí es donde se sacan unas partes del cohete también. Desde esa compuerta que está ahí, grande, salen unas partes del cohete.
pasamos por aquí. Esta zona igual es complicada más que nada porque tiene varios hoyos y hacen que se desestabilice un poquito el camión, pero es totalmente pasable. Ahí casi, casi. Pero como ven, hasta este remolque mod se vuelve inestable con el contenedor. Aquí siempre yo paso por el lado de la losa que hay aquí en este camino porque entre losas hay mucho espacio y no todas, fueron algunas. Y hace, pero mal para la... Ah, no, no. No, 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 no. Otra vez, señor. Otra vez. Ha costado pero un montón llevar esta cosa. Pero vamos a aprovechar de llevar el plat, que aquí tenemos las 3 vigas que nos pide este contrato. Así que ahí con el plat, como vamos a pasar por ese mismo lugar, vamos a rescatar nuevamente el contenedor. La pillería que les decía yo en algún momento que hay con este tipo de contenedores que siempre dan problemas es soltarlo. Si lo sueltan en el remolque se elimina todo ese peso que genera en el camión, en el remolque, perdón, que es lo que le da como el realismo, ¿cierto? Y lo complicado a trasladarlo, pero si lo sueltan y ahí pierde todo el peso. Yo no lo quería hacer porque se puede decir que es como una pequeña trampa, ¿cierto? La idea es llevar las cosas como lo más real posible, pero se puede hacer de esa forma. Vamos a dejar el remolque ahí y vamos a ir a rescatar el Western Star. Alguien está hablando por ahí, emperador, que era de Colombia, creo que era Javier. Bueno, vamos a tratar de voltearlo. Está difícil, pero vamos a intentarlo. Desde el remolque lo voy a tirar, ¿eh? Ahí está. A ver, vamos a tratar de sacarlo primero del problema. Vamos a ponerlo de día para verlo un poquito más claro. Ahí está más o menos estable para poder subirlo por lo menos. Esta grúa por lo menos se puede, el contenedor. La azul, la grúa rusa, a esa le cuesta harto levantar este tipo de carga tan grande. Miren, ahí lo vamos a dejar suelto el contenedor y van a darse cuenta que se nota, se nota pero al tiro que va más liviano.
Ahora vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí, que es el camino, ¿cierto? Para poder llegar al taller. No sé si es por aquí que siempre bajo. Vamos a ver, por el otro lado parece por allá. Pero ya estamos aquí. También se puede. Siempre te vuelca, me dice. Pero tú juegas en no running, amigo. ¿Cuál es la fase más difícil de los que dices? Esta es una de las más difíciles, junto con la fase uno de... eh, ¿cómo se llama? Península de Kola. Aquí siempre hay riesgo de volcarse, pues, amigo emperador. El que no se ha volcado en este juego es un super jugador. Hasta el mejor he visto yo que se vuelca. Ahora si juegas con un mod de estos que son extraterrestres, que no se vuelcan nunca, obviamente nunca te va a volcar. Pero con los camiones originales del juego siempre va a tener dificultades. Siempre. Que es parte del juego. ¿Viste? Entonces, como me dice, te pasas volcando tú también. Tú también te pasas volcando. Amor, es tan difícil que lo más que va a haber aquí o te va a pasar es volcarte. Volcarte, quedar enterrado. Pero esa es la dificultad que tiene esta fase y la gracia también. Es como su encanto. Fíjense, se dan cuenta que llevando el contenedor suelto, sin apilarlo en el remolque, se sienta al tiro en el menor peso y se hace un poquito más llevadero. Sí, eso es lo que digo yo, hay que tener, eh, saber tener paciencia. Todo no es felicidad, exactamente. Como dice mi amigo Efren, nunca hay felicidad completa. Siempre hay algo que limita eso. Por eso, hay varios que preguntan qué vehículo es el mejor, qué vehículos son los mejores, cuál es el mejor camión. Es difícil decirlo porque todos no son completos. Lo mismo lo ven ahí con el FEM. El FEM no tiene la opción de ponerle cadena, el Tatarín tampoco, y eso que el Tatarín es un buen vehículo, pero tiene sus debilidades y su fortaleza. Al igual que el SIG 605R, un muy buen camión, pero tampoco se le pueden colocar cadenas. Y eso que el camión de esta fase, que hay hielo, pero no tiene cadena. Entonces, nunca hay felicidad completa con nada. No hay ningún vehículo que sea como el mejor de todos. Pero de todas maneras, para explorar Amur y Península de Kola, que son los mapas difíciles, el Tatarín es lo ideal. Siempre es ideal para eh, hacer las exploraciones de los mapas de nieve. Ahora si apilamos el contenedor y hay que entregarlo aquí. Primero que nada vamos a leer el contrato porque no me acuerdo si lo leí. Es del apartado de agencia Maneuver 29 y se llama Atmósfera Eléctrica. Dice, te doy la bienvenida, hemos venido a conquistar el espacio y los electricistas de la zona aún no han reparado la subestación. Apenas tenemos electricidad para luz.
y para la cerrería menos. Llévales lo que necesiten. Entrega en la central eléctrica 3 vigas de metal y una carga enorme. Que vaya que enorme, que nos costó traerla, pero lo logramos. La entregamos y ahora vamos a mover un poquito, ¿cierto? El buen camión, porque este camión es bueno también. Tiene algo de inestabilidad, ya lo vieron, pero es un camión que tiene mucha potencia, va bastante bien. Y ahora volvemos al plat que tenemos aquí en este mapa, ¿cierto? Y vamos a ir a buscar el remolque para ir a entregar las 3 vigas que las tenemos aquí. Ay, que le pegó la piedrita. Vamos a acoplar remolque de 4 espacios, que es del Pack Trailer. Muy buenos remolques, pero aquí igual cuesta un poquito llevarlo aquí en Amur, porque esas vigas o esas torres, ¿cierto? Metálicas oxidadas que tiene en los laterales, que bueno, ayudan harto para que cuando nos volcamos la carga no se caiga. Es muy difícil que se caiga, no es imposible, pero muy difícil. Y esos fierritos se enganchan harto en lo que son los árboles, así que eso es como que le juega un poquito en contra a estos remolques, pero eh, la verdad es que el espacio de carga que te entregan y la sensación de peso que entregan es muy buena. Entonces, esto es lo último que nos queda y estaríamos terminando el directo. Bastante provechoso, algo se avanzó. Voy a ver cuándo puedo hacer otro directo más adelante. Y ahí obviamente les voy a estar avisando por Discord y por la comunidad del canal. Vamos a entrar por nuestra entrada secreta. ¿Dónde me uno a Discord? Ahí en el... A ver, espérame. En el... En la portada del canal está el link. Pero te lo voy les voy a compartir el link del Discord. Dame un segundito. Mm, mm, mm. Se los voy a compartir aquí en el muro, o sea, en la caja de comentarios del directo.
Ah, que no puedo pegarlo. Ah, ahí va, no sé si funciona. Sí, ahí está. Ese es el Discord, ahí está el link, invitación para que se unan. Somos como 12 ya, así que ahí hay gente bien buena. Incluso tenemos hasta el privilegio de tener un amigo modder en el canal de Discord, que es el creador de algunos años, de un mod que les presenté una actualización hace como 2 días. El amigo Show Me Enthusiast Runner, así se llama. Lo pueden ver en Instagram. Y ahí está, tenemos el privilegio de tenerlo ahí en el canal de Discord. Él hizo un mod de añadido de chasis para camiones, bastante bueno. Y hace poquito lo actualizó y puso más añadido para los SIX, el 605 y el 612. Están súper, súper buenos. Y estamos a punto de terminar. Desde ya les doy las gracias. Sí, que bueno, ahí saluda. Y obviamente los demás te van a dar la bienvenida. Algunos saludan. Y cualquier cosa ahí conversan entre ustedes. Si hay preguntas, si quieren compartir algo, hay una sección de spam ahí. Si tienen canal ustedes mismos o quieren compartir algo, ahí lo pueden compartir. También hay una sección especial para compartir fotos del juego. Así que ahí es cosa de leerlo y van a entender todos los puntos que tiene el canal de Discord. Hay una cosa para cada cosa. Y como les decía, me empiezo a despedir. Le doy las gracias por haberme acompañado, a todos los que estuvieron por ahí. Y ahí les voy a estar avisando en el muro, en la comunidad del canal, cuando voy a hacer oro directo. Es cosa tengo que ver cuando tenga tiempo. Hoy día lo tuve, así que por eso me atreví a hacerlo. Pero no todos los días son iguales, así que apenas pueda yo les voy a comentar ahí cuando hacemos otro directo de No Runner o de otro juego. Tengo harta ganas de jugar Ferbus, así que ahí vamos a estar viendo. Obviamente no tiene la llegada que tiene el No Runner con ustedes, pero ahí vamos a ver. Y completamos por fin, el contrato de atmósfera eléctrica. Entregamos las vigas y estamos listos. Aquí no hay ningún tipo de animación, era solo traer la carga. Y dice, ya es algo. El hecho de pensar en pasar otra semana aquí sin nada que hacer me da, ay, me da repelus. Al menos ya podemos ponernos mano a la obra otra vez. 1630 estrellas y 12.250 dólares. El Plat cumplió su cometido. De lo que llevamos hecho en esta fase, vamos en un 24%. Me quedan por encontrar 4 mejoras todavía. Y me quedan 10 observatorios por explorar. Así que eso, amigos. Me despido. Gracias por pasarse en el directo, por dejar su comentario, su like, de verdad, muchas gracias. Y ahí está en la portada del canal está el link de Discord por si después se borra de los comentarios. Así que eso, amigos. Muchas gracias por su apoyo, por su compañía y nos vemos en la próxima. Chau, chau.